Ahora vemos un poco del pasado y más específicamente a Jade momentos antes de ir al más allá con el cabello totalmente blanco, todo debido al estrés y tortura de Guisarme, quien por cierto ya estaba listo para obtener su nuevo cuerpo, mientras que Jade con sus últimas palabras le aseguró al demonio que no permitiría que se salga con la suya, ya que él pronto sería derrotado, y aunque la muerte se llevó a Jade antes de que dijera por quién, vemos cómo fue realmente que Guisarme obtuvo los poderes del joven junto con todos sus recuerdos, donde en su mente solo tenía todos sus compañeros y algo en lo más profundo, pero como sus compañeros se repetían en su mente, el demonio no se tomó la molestia de ver más profundo. Después de todo tenía los poderes de Jade. La primera orden que éste quería dar era hacer la guerra más grande jamás vista en el mundo mortal. Ahora con Silfa, luego de haber acabado con el demonio, fue directo al cuerpo tomado para mostrar sus respetos al antiguo guerrero que vivió en él, quien a pesar de no haberlo conocido, la sirvienta vio lo mucho que se había esforzado para llegar a tal nivel, y aunque el resto del gremio de asesinos jamás lo conocieron, también quisieron dar su respeto al cuerpo de tal guerrero. De hecho, estaban llorando bastante, lo que solo hizo que Silfa les asegurara que ser asesinos quizás nunca debía haber sido lo suyo, a lo que Galilea, al tener a la sirvienta mucho más cerca, finalmente pudo recordar mejor quién era, y tanto él como Crow sabían que se trataba de la espada plateada. Aunque rápidamente una fuerte explosión de vapor se terminó de llevar la atención de todos, y la pequeña Rem sabía que se trataba de Loy, quien aún peleaba con el demonio, y aunque de momento Loy esté sano y salvo, supo que quizás acababa de cometer un error en contra del demonio, ya que hace un par de segundos atrás, mientras volaba para esquivar todas sus lanzas, comenzó a pensar en cuál sería la mejor manera de lidiar con tantas lanzas demoníacas, las cuales tenían la misma forma para variar, y estas, al tocar sus barreras, no tardaban nada en incrustarse en su magia, a pesar de tener 2 capas de escudo, eso sin contar con la velocidad de otro mundo, la cual de tocar realmente a Loy fácilmente acabarían con su vida. Pero para su mala suerte descubrió que si mantenía la barrera constantemente reforzada, estas se detenían, aunque cuando la misma lanza comenzó a desarmarse para poder entrar, el problema solo parecía seguir, ya que las palabras malditas del enemigo realmente eran otro gran problema para Loy, y al no ser una técnica física, estas rápidamente se pueden colar en su barrera, la cual también acabaría con su vida, de no ser porque es súper lenta, y la última técnica, que era Lobo Sombrío, que casi lo atrapa. Lamentablemente esta técnica lo obligaba a moverse demasiado rápido, por lo que si Loy apenas mostraba una diferencia de tiempo en su vuelo, el demonio podría predecir su ubicación y acabar fácilmente con él. Esto llevó a Loy a pensar que si él fuera demonio malvado de rango especial, se dedicaría solo a lanzar hechizos sin parar hasta esperar que el enemigo se canse para acabarlo. Sabiendo que no podía escapar más, Loy se vio obligado a utilizar un hechizo especial. En menos tiempo del que tardan en llegar las lanzas, se combinarían tanto el infierno mortal como el seísmo terrestre, haciendo prácticamente un golem ardiente gigante que llegó a llamar la atención de Guisarme, quien sabía que aunque recibiera el ataque no moriría, pero como ese día tenía ropa especial, decidió esquivar el ataque. Esto no le agradó del todo a Loy, y fue la razón de la gran explosión de vapor que se mostró antes. Sin más que hacer, utilizó la detección espectral, ya que no tenía visión, la cual tendría que estar usando a cada rato y sería una gran molestia, pero una vez obtenida su ubicación, Grim le recordó que debía seguir corriendo de Lobo Sombrío antes de que ésta lo detecte. Mientras lo hacía, el pequeño pensó un poco más sobre esta habilidad, ya que técnicamente mientras pensaba se había detenido por un segundo y Lobo Sombrío no lo había atacado en lo más mínimo, cosa que hizo pensar que quizás sin visión no puede atacarlo. De todas formas, la carta que llegó en el pasado demostraba que la visión no era importante, aunque también podría significar que era fácil enviar objetos a direcciones concretas. Loy también recordó cuando Guisarme retó a todos sus seguidores, ya que quiso que estos fueran por los asesinos, y si su poder fuese tan grande, él mismo podría encontrarlos. En pocas palabras, el vapor de Loy a fin de cuentas no fue tan malo, ya que quizás se necesita de la visión para utilizar Lobo Sombrío. Cuando Grim volvió a preguntar por qué se detenían, ambos vieron que el demonio estaba buscándolos, confirmándose la teoría de que para atacarlos hace falta primero obtener su ubicación. Esto, aunque sería algo ideal, ya que la espada de Loy podría simplemente cortar la cabeza del enemigo, también sería una mala idea, ya que mostraría su ubicación. Por lo tanto, habría que pensar qué hacer para no perder esta gran ventaja. Todo mientras el demonio se sorprendía, ya que él
hechizo del pequeño logró evaporar toda el agua de la zona hasta el fondo, aunque en ese instante Loi parecía haber mostrado su ubicación. No era así, en realidad se trataba de uno de sus muchos clones quienes pudieron atravesar con sus espadas a Guisarme. Luego de recibir los ataques, Guisarme notó que uno de los clones tenía una espada real y no de magia, por lo que Loi terminó herido de gravedad por las lanzas, mientras que el cuerpo del demonio, quien a pesar de ser herido fácilmente pudo regenerarse con su magia oscura, también elogió a Loi por usar ataques físicos en vez de mágicos, ya que este último quizás sí podría acabar con él. Al final, nada físico realmente puede acabar con un demonio, incluso si su corazón fuese destrozado, porque se terminaría regenerando sin problema alguno. Bueno, al menos con Guisarme, siendo esta habilidad la que nunca permitió que Jade acabara con su vida, ya que incluso tenía la segunda habilidad de endurecer su cuerpo como el acero. Pero antes de seguir alardeando sobre sus técnicas, Guisarme se preguntó cuánto tardarían los clones en desaparecer, ya que habían durado un buen rato. Al ver a Loi nuevamente, notó que este era otro clon y que solo le habían dado la espada de verdad a una copia. Lo más seguro era que el verdadero Loi estuviera entre los clones, o tal vez desde arriba donde nadie se esperaría un ataque, pero realmente estaba a un lado esperando para atacar como todo un estratega. Mientras el demonio ardía, la operación de mezclarse y crear más clones comenzó nuevamente. Guisarme usó la habilidad de Jade volviendo a vestirse, ya que en su mente el demonio recuerda que siempre y cuando sepa la ubicación de la ropa podría traerla sin verla. Esto nos confirma ahora al 100% que Loi tenía razón. Mientras este observaba junto a sus clones, se preparaba para acabar con él demonio en ese instante. Aunque cuando miles de lanzas demoníacas fueron invocadas, el plan se arruinó en un segundo, ya que antes de poder huir, Guisarme descubrió dónde se ocultaba Loi gracias a su barrera, pero para su mala suerte resultó ser otro clon. Quizás esto significaba que Loi protegería solo a clones mientras él huía de las lanzas. El demonio sabía que correr en contra de sus lanzas sería una mala idea, por lo que había entrado en juegos mentales, cosa que solo emocionaba más a Guisarme, aunque realmente Loi había usado la segunda opción mientras usaba escondite para ocultarse. Este plan era más que arriesgado y el mismo Grimm no sabía por qué Loi se arriesgaba tanto. Recordando un poco más de la espada que portaba, la cual es llamada toma hechizos y como indica su nombre los toma absorbiendo como si de un agujero negro se tratara, para que luego el portador pudiera absorber también este maná y usarlo a su total favor. Pero Loi la solía usar más para analizar hechizos que para aumentar su poder, y era una de sus herramientas favoritas para estudiar de todo el mundo. Ahora el plan era sencillo: acercarse a la habilidad de Jade para entender cómo funciona. Aunque para Grimm esto era una sentencia de muerte, sabía que no había cómo retirarse en esta instancia, y menos cuando su portador era un loco por nuevas fórmulas, así que solo quedaba desearle suerte a Loi. Por lo tanto, una vez dentro de la fórmula de Jade, vemos que Loi quiso buscar restos de Jade, ya que esperaba que algo de él aún quedara vivo en su magia, pero cuando una fuerte luz solo le mostró múltiples variantes del hechizo, por alguna razón el pequeño lo entendió todo, mostrándose una vez más ante el enemigo, quien al verlo sin barrera mágica pensó que el pequeño se había rendido. Guisarme mínimamente quería saber el por qué un príncipe luchaba por otros. Era imposible que lo hiciera solo por pena hacia un grupo de desconocidos. Después de todo, el demonio sabía que Loi en el fondo no era como el resto de sus cercanos, y más bien era igual a él, por lo tanto era una última oferta. El demonio le ofreció unirse a él, pero Loi, aunque sabía que un demonio no entendería sus ideales, se tomó la molestia de explicarle su situación. Puso de ejemplo a un león, quien jamás se preguntaría por qué tiene colmillos y garras más fuertes que el resto de los animales. En resumidas cuentas, lo único igual en ambos es que nacieron con un gran poder, y eso era todo. Loi sabía muy bien que los humanos son débiles, y esa misma debilidad los hizo crear grandes cosas como la magia, el deseo de volar, lanzar fuego, y cada hechizo que se crea en realidad nació como un sueño de un ser humano, y como los sueños no tienen límites, la magia tampoco. Por ese motivo la magia nunca dejará de ser interesante y divertida para él. Aunque esta explicación Guisarme no la pudo entender y al parecer tampoco le importó, fue directo a acabar con Loi solo para darse cuenta de que el pequeño le había ganado en su teletransportación, y además recibió un gran golpe de ki. Esto no tenía ni el más mínimo sentido para Guisarme, quien rápidamente fue apresurado por Loi, ya que éste se estaba aburriendo. De todas formas, el demonio tomó esto como un golpe de suerte y se preparó nuevamente para destrozar
a su enemigo, pero antes de lucharlo, y le preguntó si acaso recordaba cuáles fueron las últimas palabras de Jade. Al ver nuevamente al pequeño, recordó esas amargas palabras que decían: vas a perder. Estas palabras solo pudieron enfadarlo más e ir directo a su enemigo, pero ya era demasiado tarde para él, ya que Loi volvió a cortar su camino para luego comenzar a darle una paliza en el aire. Aunque el demonio intentaba huirlo y no tardaba nada en encontrar su posición y volver a atacarlo, esto solo hacía pensar al demonio cómo era posible que un pequeño humano le hiciera tanto daño. Para cuando Loi activó sus hechizos Infierno Inmortal y Tempestad Vendaval Doble, logró impactar al demonio llevándolo al mismo agujero en el que todo esto empezó. Este agujero tenía magma que, de atrapar al demonio, podría destruir prácticamente todo su ser, pero antes de caer Guisarme se pudo volver a salvar, aunque la paliza de Loi simplemente era inevitable con sus poderosos golpes que lo mandaron a volar. Justo en ese instante la mente de Loi comenzó a recordar sobre su antigua vida. En ambas vidas disfrutó mucho de los libros de hechizos, los cuales, aunque jamás conoció a sus autores, siempre pensó en qué clases de personas eran y cómo llegaron a crear tales hechizos tan divertidos. Conocer a Jade quizás habría sido una gran aventura para Loi, siendo esta la mejor razón del por qué ayudó tanto al gremio de asesinos. Volviendo al presente, tenía que acabar con un demonio antes de seguir recordando el pasado, pero el demonio no se rendiría así porque sí, y comenzó a juntar todo el maná de su entorno, lo cual podía resultar una destrucción total, mencionando que ni sus barreras lo podrían proteger, ocasionando que sea enviado a otra dimensión, a lo cual Loi se queda asombrado de su ataque final. Si te gustó el video, suscríbete para seguir esta serie. Nos vemos en el próximo capítulo.